Un pasajero arrogante insultó a un hombre mayor sin saber que era Clint Eastwood. No creerás cómo terminó. El zumbido de actividad rodeó la puerta de embarque para el vuelo matutino de Dallas a la ciudad de Nueva York. Los pasajeros avanzaban arrastrando los pies en filas ordenadas, agarrando tazas de café y equipaje de mano. Sus rostros tenían una mezcla de fatiga y determinación. Era un grupo de embarque de primera clase y el ambiente se sentía exclusivo y restringido. Entre ellos se encontraba un hombre que destacaba no solo por su traje azul marino a medida o sus zapatos de cuero lustrado que brillaban bajo las luces fluorescentes de la terminal, sino por la forma en que se comportaba, exudando un aire de superioridad que parecía llamar la atención. Este hombre de unos 40 años tenía el aspecto de alguien que había pasado su vida subiendo escaleras corporativas, coleccionando elogios y nunca dudando de su lugar en la cima. No estaba allí para simplemente volar. Estaba allí para afirmar su dominio incluso entre extraños mientras rodaba hacia la puerta. Su maletín de cuero se balanceaba en perfecto ritmo con sus pasos. Miró a los pasajeros a su alrededor con un desinterés apenas velado. Pronto se acomodó cómodamente. Su asiento de primera clase revisando correos electrónicos en su tableta mientras otros pasajeros ingresaban fue entonces cuando lo notó el hombre mayor que se arrastraba por el pasillo sin llevar nada más que una pequeña bolsa. El hombre no estaba vestido para primera clase, al menos no para los estándares del hombre de negocios. Una chaqueta marrón, una camisa a cuadros y un par de mocasines desgastados completaban su apariencia. Su rostro, aunque curtido por el tiempo, tenía cierta calma como alguien que ha visto suficiente de la vida como para no verse afectado por trivialidades. El hombre mayor se movió silenciosamente acomodándose en su asiento con poco alboroto. Se ajustó la chaqueta, colocó su bolso debajo del asiento frente a él y se reclinó mirando por la ventana. Para la mayoría podría haber parecido poco destacable, una imagen de modestia y simplicidad. Pero para el hombre de negocios era una anomalía. El hombre más joven lo miró y luego al asistente de vuelo ayudando a algunos pasajeros a encontrar sus asientos. Con una sonrisa maliciosa se inclinó lo suficiente para asegurarse de que el hombre mayor pudiera escucharlo. Parece que la primera clase no es tan exclusiva como solía ser, dijo con una sonrisa. Algunas cabezas se giraron, reacciones sutiles de los pasajeros cercanos. El hombre mayor, sin embargo, no se inmutó. Miró brevemente al hombre de negocios. Una leve sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios antes de volver a la ventana. La falta de reacción pareció irritar al hombre de negocios. Sin inmutarse, añadió, ¿cuál es la ocasión? ¿Repartieron mejoras de caridad hoy? Su tono fue más agudo esta vez, mezclado con condescendencia. Aún así, el hombre mayor no mordió el anzuelo. Simplemente se ajustó el cinturón de seguridad y mantuvo la mirada fija en la pista. Su silencio fue más fuerte que cualquier respuesta que pudiera haber dado y solo alimentó la arrogancia del hombre de negocios. Los auxiliares de vuelo comenzaron sus controles previos al vuelo y el hombre de negocios finalmente se reclinó satisfecho con su intento de humor. Pero cuando el avión comenzó a rodar, algo en la actitud tranquila del hombre mayor comenzó a carcomerlo. No era solo el silencio, era la confianza tranquila, el inquebrantable sentido de sí mismo que se sentía casi fuera de lugar en un mundo donde las apariencias parecían significar todo, pero el hombre de negocios no estaba listo para dejarlo pasar por él. El vuelo apenas comenzaba, poco sabía él, así que era una lección que nunca olvides. Que el avión alcanzó la altitud CR y la cabina se acomodó en un ritmo familiar. El ocasional timbre de un botón de llamada, el crujido de los periódicos y el suave murmullo de las conversaciones llenaban el aire, pero el hombre de negocios sentado a solo una fila del hombre mayor no podía dejar que la interacción continuara. Algo sobre la presencia del hombre mayor, su calma, su negativa a participar, se sentía como un desafío, aunque no podía explicar por qué. Cruzó una pierna sobre la otra y se inclinó ligeramente hacia el pasillo mirando al hombre que continuaba mirando por la ventana. Los labios del hombre de negocios se curvaron en una sonrisa mientras decidía seguir adelante. Tengo curiosidad, dijo lo suficientemente alto para que algunos pasajeros cercanos lo oyeran. ¿Qué trae a alguien como tú a primera clase? ¿Gran premio de lotería o estás aquí para recordar los buenos viejos tiempos cuando los aviones todavía eran propulsados por hélices? Algunos pasajeros intercambiaron miradas, su incomodidad evidente, pero nadie intervino. El hombre mayor no reaccionó de inmediato, respiró lenta y mesuradamente antes de girarse ligeramente hacia el hombre de negocios por un breve momento. Sus ojos se encontraron. La mirada del hombre mayor era firme, despreocupada, como si estuviera evaluando las intenciones del hombre más joven.
Entonces, sin decir palabra, se giró hacia la ventana. Su expresión tan serena como siempre, la falta de reacción solo envalentonó al hombre de negocios. Se reclinó en su asiento hablando más alto ahora, su voz goteando burla. No es mucho para conversar, supongo que preferirías sentarte ahí. Piensa pensando en los días antes del wifi y los teléfonos inteligentes. Se rió para sí mismo, su tono dejando en claro que pensaba que había ganado cualquier batalla imaginaria que hubiera conjurado él. Hombre mayor nuevamente permaneció en silencio, juntó las manos cuidadosamente en su regazo y ajustó el puño de su chaqueta color canela, un movimiento sutil que parecía decir no vales mi tiempo. Los pasajeros cercanos comenzaron a moverse en sus asientos. Una mujer de unos 50 años miró al hombre de negocios con una mirada de desaprobación mientras una joven pareja, sentada al otro lado del pasillo, susurraba entre sí. Sus ojos se dirigieron hacia el hombre mayor. La tensión en la cabina se hizo más densa, pero nadie intervino para evitar que la escena se intensificara. El hombre de negocios, ajeno a la incomodidad que estaba causando, se giró hacia un hombre sentado al otro lado del pasillo, un colega profesional con un traje planchado. Ya sabes, empezó a hacer gestos hacia el hombre mayor. A la gente le gusta quejarse del progreso, pero no me puedo imaginar querer volver a su época, sin móviles, sin tecnología, sin innovación real. ¿Cómo sobrevivieron en aquel entonces? El hombre del otro lado del pasillo soltó una risa incómoda, claramente no queriendo involucrarse, pero el empresario no se dio cuenta o no le importó. Continuó: siempre hablan de cómo las cosas eran mejores, pero es solo nostalgia. El mundo ha seguido adelante, ahora es mejor, no importa lo que digan. La azafata se acercó empujando el carrito de bebidas por el pasillo. Su sonrisa profesional era ligeramente forzada. Llegó a Roe del hombre mayor y se inclinó. Señor Eastwood, dijo en un tono cálido y respetuoso, ¿desea café o té? En el momento en que las palabras salieron de su boca, el empresario se congeló. Su tableta se le resbaló de las manos a su regazo cuando el nombre lo golpeó como un rayo. Eastwood, su mente corrió, la incredulidad invadiéndolo. Podría ser el hombre mayor. Se giró hacia la azafata y le ofreció una sonrisa educada. Café negro, por favor, dijo en una voz tranquila y firme. La mandíbula del hombre de negocios se tensó mientras procesaba el nombre, la voz y el rostro que ahora tomaban forma en su memoria. Clint Eastwood, el Clint Eastwood, el legendario actor y director cuya reputación lo precedía en cada habitación, en cada espacio, y aquí estaba sentado a solo una fila de distancia, soportando silenciosamente la condescendencia del hombre de negocios. Una ola de susurros comenzó a extenderse por la cabina cuando los pasajeros se dieron cuenta de la revelación. ¿Es realmente él?, una mujer murmuró a su esposo. Creo que es Clint Eastwood. Otro pasajero susurró con entusiasmo. El rostro del hombre de negocios palideció cuando la verdad se asentó en él. El hombre del que se había estado burlando no era solo un pasajero mayor, era un ícono de Hollywood, una figura sinónimo de fuerza, resiliencia y sabiduría. La gravedad de su error lo golpeó de repente, dejándolo sin palabras, pero la comprensión no fue el final de su humillación, fue solo el comienzo de una lección que se desarrollaría frente a toda la cabina. El hombre de negocios se sentó congelado en su asiento, el peso del reconocimiento presionándolo como una manta de plomo. Clint Eastwood. El nombre resonó en su mente mientras luchaba por conectar los puntos. Entre la figura icónica de la que había crecido oyendo hablar y el hombre tranquilo con una chaqueta marrón que había absorbido sus golpes sin una sola palabra de protesta, echó otro vistazo a Eastwood, que ahora bebía su café con calma, aparentemente inconsciente o simplemente indiferente a la oleada de susurros que se extendía por la cabina. Los pasajeros se inclinaron unos hacia otros, sus murmullos se hicieron más fuertes a medida que la comprensión se apoderaba de más y más de ellos. Ese es Clint Eastwood, ¿no? Una mujer unas filas atrás le dijo emocionada a su marido. Sí, estoy bastante segura de que lo es, respondió estirando el cuello para verlo mejor. Las orejas del hombre de negocios ardían cuando las palabras le llegaban. Se desplomó ligeramente en su asiento deseando poder desvanecerse de alguna manera entre los cojines. Las conversaciones silenciosas a su alrededor solo magnificaban su vergüenza, cada una como un pequeño foco que iluminaba toda su estupidez. Apretó las manos alrededor de los reposabrazos, su mente acelerada. ¿Cómo no lo reconocí? ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Pero no era solo el hecho de que no hubiera reconocido a Eastwood, era la forma. Le había hablado con desdén, condescendencia, burla.
Lo trataba como una reliquia irrelevante del pasado y ahora la comprensión de lo equivocado que había estado se sintió como un puñetazo en el estómago. Finalmente reunió el coraje para hablar inclinándose ligeramente hacia adelante en su asiento. Disculpe, señor Eastwood, dijo su voz tranquila, ahora vacilante, muy lejos del tono fuerte y arrogante que había usado antes. Eastwood giró la cabeza lentamente, sus ojos penetrantes se clavaron en los del hombre de negocios. No era una mirada agresiva, pero tampoco era amistosa, era el tipo de mirada que detenía a la gente en seco, una mirada llena de tranquila autoridad y la sabiduría de alguien que había visto y soportado mucho más de lo que la mayoría podría imaginar. Si Eastwood dijo simplemente. Su voz firme y tranquila, el hombre de negocios abrió la boca, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué se suponía? ¿Qué debía decir? Lo siento por ser un idiota, lo siento. No te reconocí, lo siento por tratarte como si no pertenecieras aquí, nada de eso me pareció suficiente, no me di cuenta, tartamudeó, sus palabras se fueron apagando torpemente. Eastwood levantó una ceja esperando su silencio, solo hizo que la incomodidad del hombre de negocios aumentara. No lo hice, quiero ofenderte, dijo finalmente el empresario. Su voz apenas era un susurro. Bueno, no me había dado cuenta de quién eras. Por primera vez, un destello de diversión cruzó el rostro de Eastwood. Dejó su taza de café en la bandeja frente a él y se reclinó ligeramente en su asiento. ¿Y si no fuera quien crees que soy?, preguntó con un tono medido pero brusco. El empresario parpadeó, se quedó atrás. ¿Qué quieres decir? Eastwood ladeó la cabeza. Su mirada nunca vaciló. Si yo fuera un tipo común con una camisa a cuadros, ¿eso haría que la forma en que me hablaste estuviera bien? La boca del empresario se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba y por un momento todo lo que pudo hacer fue sentarse allí mirando al hombre al que había despedido con tanta arrogancia. Los murmullos en la cabina se fueron apagando a medida que los pasajeros sintonizaban con el intercambio. Incluso los auxiliares de vuelo que estaban ocupados moviéndose por los pasillos redujeron el paso. Sus ojos se dirigieron hacia Eastwood y el empresario. El empresario tragó saliva con dificultad. Su rostro se sonrojó de vergüenza. Supongo que no, admitió finalmente. Su voz apenas audible. Eastwood emitió un pequeño, casi imperceptible. Asintió como si esa fuera la respuesta que había esperado desde el principio y luego, sin decir otra palabra, tomó su café y se giró hacia la ventana, indicando que para él la conversación había terminado. Pero para el hombre de negocios el momento estaba lejos de terminar. La lección que Eastwood acababa de dar con calma, de manera sucinta y con más impacto que cualquier voz alzada o réplica enojada jamás podría haber flotado en el aire y no había escapatoria. El hombre de negocios se sentó rígido en su asiento, su mente aún daba vueltas. Las palabras de Clint Eastwood eran como un espejo que reflejaba su arrogancia y suposiciones. Quería disculparse de nuevo para encontrar las palabras adecuadas para arreglar el daño, pero su confianza, la misma cosa de la que había alardeado antes, ahora no se encontraba por ningún lado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se inclinó hacia adelante de nuevo, su voz baja y tentativa. Señor Eastwood, le debo una disculpa, no estaba tratando de disculparme. Eastwood levantó una mano interrumpiéndolo a mitad de la frase, pero su expresión permaneció tranquila. No necesitas explicarlo, dijo su tono uniforme pero firme. Lo hecho está, pero hay una lección aquí si estás dispuesto a escucharlo. El hombre de negocios asintió rápidamente, sus ojos muy abiertos, ansioso por redimirse. La cabina pareció quedar en silencio, como si incluso los otros pasajeros estuvieran esperando lo que Clint Eastwood diría a continuación. Eastwood se reclinó ligeramente. Sus dedos se envolvieron libremente alrededor de su taza de café. La gente siempre piensa que el respeto es algo que se gana siendo alguien importante, alguien con un título o reputación. Comenzó su voz cargando el peso de décadas de experiencia, pero el verdadero respeto no se trata de quién es la otra persona, se trata de quién eres tú. El hombre de negocios contuvo la respiración, abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Las palabras de Eastwood lo golpearon de lleno en el pecho. La simplicidad de la verdad, cortando todas las excusas que había estado preparando. Verás, Eastwood continuó, su mirada firme, el respeto no es condicional, no es algo que das en función de cómo se ve a alguien, lo que viste o si reconoces o no su nombre, se trata de cómo te comportas.
Cómo tratas a las personas incluso cuando crees que nadie te está mirando. El hombre de negocios sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza. Había construido su vida sobre el éxito y el estatus, enorgulleciéndose de ser un hombre hecho a sí mismo, pero aquí estaba. Estaba siendo educado en el principio más básico de decencia por parte de alguien a quien había despedido tan descuidadamente. Eastwood tomó un sorbo lento de su café y luego lo volvió a dejar en la bandeja. He estado aquí el tiempo suficiente para saber que a la gente le gusta hacer juicios rápidos. Creen que han descubierto a alguien en el momento en que lo ven, pero esas suposiciones. Negó levemente con la cabeza. Dicen más sobre la persona que las hace que sobre la persona de la que se trata. El empresario tragó saliva con dificultad. Su garganta se secó de repente. Quería decir algo, cualquier cosa, pero el peso de su propia culpa lo mantuvo en silencio. No te digo esto para hacerte sentir mal, dijo Eastwood. Su tono se suavizó un poco. Te lo digo porque espero que lo pienses la próxima vez que mires a alguien y decidas que vale menos que tú. Por un momento, la cabina quedó completamente en silencio. El empresario permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Eastwood, quien ahora se volvió hacia la ventana. Su actitud era más mezquina, tan tranquila como siempre. La mente del empresario corría. Pensó en todas las veces que había despedido a personas en su vida, compañeros de trabajo, desconocidos, incluso amigos, porque no encajaban en su estrecho definición de éxito o relevancia. Cuántas oportunidades había perdido de conectar, de entender, debido a su propia arrogancia. Pero mientras estaba sentado allí lidiando con el peso de su comportamiento, se dio cuenta de que las palabras de Eastwood no eran solo una reprimenda, eran una invitación al cambio. Cuando el avión comenzó su descenso, el hombre de negocios sintió una sacudida familiar cuando el tren de aterrizaje se desplegó. Las luces de la cabina se iluminaron ligeramente y los auxiliares de vuelo se abrieron paso por el pasillo revisando los cinturones de seguridad y las bandejas para todos los demás. Fue solo otra rutina de aterrizaje, pero para el hombre de negocios, este vuelo había sido todo menos ordinario. Miró por la ventana el horizonte de la ciudad de Nueva York apareciendo a la vista. Normalmente este sitio lo llenaría de anticipación. Una oleada de energía de las reuniones, acuerdos y oportunidades lo esperaban en la ciudad, pero hoy se sentía diferente. El horizonte no era solo un destino, era un recordatorio de la persona que había sido cuando abordó este vuelo, un hombre que había medido el éxito por el poder y el estatus. Ciego a los defectos de su carácter cuando el avión aterrizó suavemente en la pista, el hombre de negocios respiró hondo tratando de calmar el torbellino de emociones que se arremolinaban en su interior. Sintióla el peso de las palabras de Eastwood aún presionando su pecho. El respeto no se trata de quién es la otra persona, se trata de quién eres tú. La cabina llena de los sonidos familiares de landing, el suave tintineo de las señales del cinturón de seguridad apagando el susurro de los pasajeros recogiendo sus pertenencias y la charla ocasional de aquellos ansiosos por desembarcar. El hombre de negocios se movió más lento de lo habitual, sus manos torpemente mientras alcanzaba su maletín. Su mente estaba demasiado preocupada para concentrarse en los detalles mundanos del viaje. Entonces vio a Clint Eastwood levantarse de su asiento. El hombre mayor se movió con deliberada calma recuperando su modesto bolso de mano y colgándolo sobre un hombro mientras se giraba para dirigirse al pasillo. Eastwood se detuvo por un momento, su mirada cayó sobre el hombre de negocios por un breve segundo. El hombre de negocios se sintió como un niño atrapado haciendo algo mal. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, Eastwood le dio una pequeña sonrisa de complicidad. No era presuntuosa ni despectiva, era indulgente. Cuídate, Eastwood dijo en voz baja, su voz con la misma autoridad firme que lo había silenciado el hombre de negocios antes, y con eso Eastwood se giró y caminó hacia la salida dejando al hombre de negocios sentado allí aturdido. Esas simples palabras dichas sin malicia ni amargura tenían más peso del que los hombres de negocios podrían haber anticipado. No era solo una despedida, era un recordatorio, una invitación a ser mejor. Cuando el hombre de negocios finalmente se puso de pie y se arrastró hacia el pasillo, notó la forma en que otros pasajeros miraban a Eastwood. Cuando pasaba había admiración en sus ojos, no solo por quien era sino por cómo se comportaba. No exigió respeto, se lo ganó a través de una fuerza silenciosa y dignidad. Los hombres de negocios siguieron el flujo de pasajeros a través del puente de embarque y hacia la bulliciosa terminal. Las luces
brillantes y el zumbido de la actividad se sintieron discordantes después del silencio introspectivo del vuelo, pero mientras caminaba hacia el reclamo de equipaje la lección que había aprendido permaneció con él. Pensó en todas las veces que había juzgado a las personas basándose en las apariencias. El estatus o la importancia percibida. Pensó en las innumerables oportunidades que había perdido de conectarse con otros porque había estado demasiado absorto en su propio ego y pensó en el tipo de persona que quería ser en el futuro, alguien que diera respeto libremente no por lo que alguien pudiera hacer por él, sino porque era simplemente lo correcto que hacer. Cuando llegó al área de recogida de equipaje se detuvo por un momento sacando su teléfono. Su instinto era revisar los correos electrónicos, sumergirse de nuevo en el trabajo y enterrar los sentimientos incómodos de las últimas horas, pero en lugar de eso abrió una nota en blanco y escribió 3 simples palabras: ser como Eastwood. No sabía cómo sería el camino por delante, pero sabía que no podía volver a ser la persona que era antes de ese vuelo. Lo había cambiado de maneras que aún no podía articular por completo, porque a veces las lecciones más importantes no vienen de conferencias o libros, sino de momentos de tranquilidad, cuando alguien sostiene un espejo y te obliga a verte a ti mismo por quien realmente eres. Cuando salió de la terminal y entró en el New York Citizen, el empresario sintió algo que no había sentido en años: humildad, y con esa humildad vino la esperanza de que pudiera comenzar de nuevo, esta vez con un corazón más abierto y una mente más dispuesta a escuchar. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio sobre el poder del respeto y la humildad. No olvides suscribirte para recibir más historias que inspiren y desafíen. Para que crezcamos, ¿qué habrías hecho si estuvieras en su lugar? Déjanos saber en los comentarios a continuación.